Entonces creo que ya estamos, ya son justamente las 6:10. Entonces pienso que ya podemos arrancar con el webinar que teníamos para hoy. Primero, contarles que arrancamos este nuevo ciclo de webinars. O sea, hemos estado, me parece que desde junio, justamente con los webinars. Y en septiembre, justamente nosotras tuvimos acá en Ecuador, y esto como para contarle un poquito también a Olivia, tuvimos el Seminario Académico Internacional Justa Libertad, que fue un evento que contó con la participación de 40 expertas en temas de aborto, que hablan desde diferentes áreas como el área, digamos, jurídica, social, psicológica, etcétera. Y ha sido como un proceso que nos ha dejado motivadas, pues, a todo el movimiento Justa Libertad, que justamente, como te contaba también hace un momento cuando estábamos haciendo las pruebas de audio y eso, presentamos, ¿no? En el mes de marzo una demanda por la eliminación del delito de aborto en el Ecuador ante la Corte Constitucional. Entonces, a partir de todo eso también hemos considerado, ¿no? Como parte también de este proceso el realizar estos espacios que nos permitan reflexionar y sobre todo también aprender, ¿no? Finalmente argumentos que nos permitan para conversar con nuestras amigas, nuestra familia y en otros espacios también en los que podamos hacer incidencia, ¿no? Entonces, justamente por ello también te habíamos invitado y les habíamos invitado también a Alexandra y también a Amy para que nos acompañen el día de hoy en la moderación, que justamente tenemos un tema que está bastante lindo, sobre todo porque también estamos celebrando el mes de la salud mental, ¿no? Como pensando mucho también en ello. Y claro, entonces el tema de hoy es aborto y salud mental y queremos como enfocarnos en hablar sobre mitos y realidades, ¿no? Basado en temas digamos, exclusivamente en aborto. Y bueno, justamente como parte, digamos, de este webinar, vamos a contar con la participación de Amy Dubois, que ya está también acá conectada, y ella nos va a estar apoyando en la moderación, y entonces yo les voy a contar un poquito quién es Amy, y luego ya le doy paso a ella para que siga moderando este espacio. Entonces, Amy es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, es especialista y máster en psicopatología y salud mental por la IUSAM, de la Asociación Psicoanalista de Buenos Aires. Trabaja en salud mental comunitaria hace más de 15 años para superar la lógica manicomial y lograr espacios de tratamiento y vida en libertad. Desde el espacio de gobernanza pública, impulsó el cambio de modelo de salud mental del Ecuador y el esfuerzo de una política pública que apunte a la desinstitucionalización. Desde el año 2015 dirige Huerto Manías y desde 2018 es consultora de salud mental de la OPS-OMS en Ecuador. Entonces, Amy, muchas gracias por sumarte a este espacio y bienvenida. Y bienvenidas todas también. Bueno, buenas tardes con todas ahí. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto, Olivia, Alex, poder acompañarles también en esta sesión. Bien decías, Tati, en este mes de la salud mental, ¿no? El 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental. Y se habla mucho de la salud mental de diferentes maneras, ¿no? Me gustaba mucho que podamos hablar también de la salud mental en el contexto en el que estamos trabajando para que se pueda despenalizar el aborto y pensar también la salud mental desde lo que es salud, ¿no es cierto? Es salud, es eh, desde lo positivo, pero también es importante entender las implicaciones que hay en el caso del no acceso, ¿no? A un aborto seguro y todo eso. Así que, y bueno, yo les voy a dar paso a ustedes más bien y quiero presentar a Olivia y a Alexandra que están aquí. Em, Permítame que voy a leer la presentación de Olivia Ortiz Ramírez, que es una mujer feminista, psicóloga clínica por la Universidad Franco-Mexicana. Tiene estudios en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano de Feminismo y Género en el Colegio de México, con 27 años de experiencia en el área de la salud sexual y reproductiva como consultora independiente de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Es fundadora de la intervención ADAS, Acompañamiento después del aborto seguro, en 2007 y cofundadora de la colectiva ADAS desde el 2019. Es facilitadora en procesos formativos para proveedores de servicios de aborto y acompañantes de colectivas y organizaciones civiles. Es terapeuta y acompañante de mujeres en situación de aborto. Bienvenida, Olivia.
Y también tenemos a Alexandra Serrano, que es psicóloga clínica de la PUCE, aquí de Quito. Maestra en Ciencias Sociales, con mención en Género y Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Es analista junguiana, miembro de la International Association for Analytical Psychology, IAP, miembro de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMSI, de Nodo PUCE. Es docente de la Facultad de Psicología de la PUCE y es especialista en atención psicológica a víctimas y sobrevivientes de violencia. Es investigadora en temas de violencia contra las mujeres y las infancias. Muchas gracias también por estar aquí, Alex. Y vamos a ir en ese orden, solo para contarles un poco la estructura. Vamos a ir con cada una, tiene 20 minutos para hablar. Yo voy a hacer una señal a los 10 minutos. Les pido que me hagan caso. O si es que es mejor por el chat, me digan, puedo mandar un mensaje. Y después vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces también a quienes están participando pueden mandar por favor preguntas por el chat. Yo voy a estar pendiente para la parte final de este encuentro. Así que muchas gracias y Olivia, te dejo la palabra. Muchas gracias por la presentación y un gusto también estar aquí por la invitación también. Yo sí voy a necesitar, Aime, que me des más que por el chat, tal vez una interrupción o algo para más fácil identificar. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces voy a abrir una presentación que nos sirve de apoyo para eh, creo que ya está, ¿verdad? Díganme ustedes. Se ve bien. Si ya está, ok. Muy bien. Bueno, esto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con una experiencia que he trabajado en los últimos 17 años de acompañamiento emocional posaborto y creo que es importante precisar porque no es lo mismo hacer el acompañamiento desde el inicio que en el acompañamiento posaborto. Entonces, la experiencia y las perspectivas creo que aquí son importantes por eso mencionarlas, ¿no? Y bueno, trabajar el tema de aborto y salud mental y pensar y plantearlo desde romper mitos, creo que es importante porque seguimos todavía lidiando con una perspectiva negativa del aborto. Y creo que ese es uno de los, yo diría, ejes rectores con los que voy a comenzar reflexión con todas ustedes y todos ustedes. Em, para mí y para nosotras también algo que es importante es compartir el hecho de que hablamos de un proceso y que los procesos significan algo que no es un inicio y un final de inmediato, sino que justamente tienen un tiempo o una temporalidad que va a variar para cada persona. Comenzando un poco por la parte de si afecta a la salud mental de las mujeres, creo que podemos retomar el tema de el aborto como un problema. Y eso está presente siempre en lo que implica una perspectiva negativa, ¿no? Hemos visto que el aborto como un problema físico ha sido claramente desmontado durante mucho tiempo, pero se sigue presumiendo que las mujeres se mueren por abortar, ¿no? Y sabemos que en los procedimientos inseguros las mujeres sí siguen lidiando con esas realidades. Aún así, hoy en día, gracias a los medicamentos y a los procesos autogestivos, también han dejado de ser un problema realmente, ¿no? Entonces, creo que la parte que tiene que ver con la afectación física es algo importante a precisar. Pero también se habla mucho de las afectaciones religiosas, no podemos dejarlas de lado porque se ponen enfrente también los derechos del feto por encima de los derechos de la madre. No me voy a detener mucho en esto porque sé que ustedes lo han escuchado durante mucho tiempo y que es algo que voy a retomar, pero como parte de un conjunto de este proceso reflexivo, ¿no? Eh,
Se habla también de cómo la salud afecta a las mujeres en términos sociales, ¿no? Cómo la afectación social. Y aquí es importante precisar cómo la transgresión de los mandatos de género se castigan con la desaprobación, la exclusión y la discriminación. La discriminación en términos finales, cuando hablamos de procesos de servicios o de servicios en donde ya es legal, por ejemplo, pensando en la Ciudad de México, desde donde estamos nosotras, y en la Ciudad de México y en Jalisco, que yo estoy más hacia el occidente del país. Este estado es el número 15 que acaba de ser despenalizado en la ciudad, en México, y tenemos 32 estados en México y hace 2 semanas se despenalizó en Jalisco. Pero eso no significa que las mujeres no estén recibiendo ni la desaprobación, es decir, todavía hay desaprobación, hay exclusión y hay discriminación para la recepción del servicio. Entonces, eso es importante también porque la transgresión social que acaba expresando las mujeres y que la pueden vivir como un logro, en realidad todavía se está lidiando con la discriminación del servicio. Y eso, bueno, hay que tenerlo presente, aun cuando les digo que se haya despenalizado. Y otro aspecto que se ha abordado mucho desde la salud mental es el síndrome posaborto, ¿no? Entonces, hablando sobre esta parte, vemos cómo tanto física, de manera religiosa, y no hago la separación espiritual, que creo que es otro punto que habría que abordar de una manera diferente o por separado, sino más bien religioso y particularmente el católico. eh, Creo que sí se tienen un poco estas ideas de cómo hay estas afectaciones físicas, religiosas, sociales y mentales, pero cómo estas afectaciones en realidad han sido absolutamente desmontadas, y han sido desmontadas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el aborto como problema es algo que necesitamos literalmente modificar, ¿no? Es decir, y plantearlo frente a una acción más bien benéfica. Es decir, si hablamos del aborto legal y seguro, puede proteger y salvar la salud de las mujeres. Podemos hablar de que el feto y el embrión son células vivas o no, y no una persona, aunque podamos, por supuesto, siempre darle el respeto a quienes, o reconocer quienes digan que de todos modos es una persona o iba a ser una persona, dependiendo de cómo lo nombren cada una de las mujeres que son acompañadas, ¿no? Y lo digo pensando en eso. Pero una cosa es cómo lo nombran y otra cosa es cómo lo identificamos también directamente. Entonces, como en el caso social, el castigo nuevamente por desafiar se expresa en el estigma. Y no voy a hablar del estigma con detalle, pero creo que es importante tenerlo presente, porque justamente en esta idea del aborto como un problema, el estigma tanto experimentado, percibido e internalizado, que me centraría en estos tres, son los estigmas que más dañan a las mujeres o a las personas que están con capacidad de gestar y que tienen la posibilidad de lidiar a veces con esta situación de vivo, cómo estoy viviendo el aborto, como un problema o como una acción benéfica. Y se los pongo aquí enfrente porque creo que venimos de una sociedad o vivimos en una sociedad en donde en los últimos 270 años por lo menos se ha hablado de que el aborto es un problema en todos estos ámbitos. Y nosotras desde Hadas lo que hacemos es hacer un giro a la narrativa y plantear más bien cuál es la acción benéfica que está teniendo esa intervención o que tiene
cada mujer cuando toma la decisión. Entonces, este primer punto para mí es fundamental de pasar del aborto como un problema al aborto como una acción benéfica cuando existen las condiciones que lo posibilitan y sobre todo cuando ha sido desmontado de diferentes maneras que no es un problema ya físico, ¿no? ¿Cómo es que damos cuenta de esto? Eh, em, bueno, hablaremos básicamente haciendo frente a las evidencias científicas y justamente eliminando y dejando pendientes las creencias frente a las evidencias científicas, porque es parte de lo que se nos pone digamos, como parte del estigma, ¿no? Uno de los mitos, ¿no? El aborto es un procedimiento riesgoso y causa secuelas físicas, ¿no? Un poco esto. Creo que también es para mí importante decirles, y seguramente lo tendrán presente, desde 1989 se han concluido que existe suficiente investigación sobre la seguridad del aborto. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo. Existen guías que se están actualizando permanentemente y que nos están dando la información acerca de cuáles son los procedimientos inseguros, cuáles son los seguros, de cómo ahora en el caso de los medicamentos que estamos, de los procedimientos autogestionados, cómo es que ahora los medicamentos han venido a permitir la seguridad de procedimientos que no permitía o que no permite a veces la despenalización o que gracias a que no está, cuando desafortunadamente todavía no está es posible la despenalización o no está disponible, existen estos procedimientos autogestionados que le dan garantía y seguridad a las mujeres y las directrices de la OMS pues siguen siendo un referente básico. Cada país tiene las propias más en algunos países. México ha ido construyendo, por ejemplo, los lineamientos del aborto seguro desde el gobierno de la Ciudad de México, que se han extendido ya a nivel nacional por platicar y compartir un poco sobre lo que son los lineamientos. Estados Unidos tiene sus lineamientos que quedaron pendientes de alguna manera cuando hubo todo este cambio, pero siguen siendo efectivos y siguen siendo vigentes en muchos aspectos. Entonces, creo que aquí es importante tener presente cómo es que está presente la evidencia científica sigue siendo un referente fundamental. Bueno, otro de los mitos que me parece importante mencionar es este que se pone aquí sobre las mujeres que abortan son egoístas. Olivia, Bueno, perdón, 7 minutitos, porfa. ok, me apuro con esto. No me voy a detener a la parte que tiene que ver con todo este sistema que fomenta la desigualdad y solamente quiero mencionar los factores estresantes asociados al aborto que están relacionados con los determinantes sociales en los cuales todas participamos y de los que participan en nuestra vida y cómo lidiamos con ellos. Tenemos que estar teniendo presente esta parte del mito de la maternidad, de cómo es ineludible, de cómo tenemos que estar enfrentando justamente las emociones agradables y desagradables y cómo se culpa muchas veces, cómo la culpa, el arrepentimiento y el estrés se asocian a decisiones difíciles y no necesariamente a mirarlos como trastornos psicológicos. Aquí diría lo importante de cómo mirar la salud mental como un acto dinámico que está siempre en constante transformación a partir justamente de los elementos relacionados con determinantes sociales, edad, muchas otras cosas. Y aquí hago mención a como saben, LUFPA hace sus publicaciones
Y este fue uno de los que a mí más me ha gustado porque tiene que ver con recuperar la autonomía física como un derecho universal que debe respetarse. Y, por ejemplo, en México, una de las cosas que venimos trabajando mucho es como a partir de reconocer el derecho universal de respetar la autonomía, tenemos que también reconocer que nunca un derecho debe ni puede estar en un lugar que criminalice a las mujeres. Entonces, una situación nos pone a la otra y por eso es que no podemos hablar de un egoísmo, sino más bien de un proceso de autocuidado para las mujeres. El síndrome posaborto. El síndrome posaborto no existe evidencia para corroborarlo. Más que una evidencia, son tácticas de miedo contra el aborto. Nuevamente, desde esta perspectiva del aborto como un problema. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Que el mayor factor de riesgo para la salud mental y emocional posaborto es la salud mental preaborto y no la experiencia del aborto en sí misma. Esto es fundamental ponerlo porque es una manera de redistribuir responsabilidades sobre todo lo que esto significa, sobre los diferentes factores que influyen en la percepción del aborto en cada mujer. Y aquí pongo un semáforo porque estos factores pueden ser factores de riesgo o factores protectores. Y tanto los factores protectores como los de riesgo necesitamos conocerlos y saber. ¿Cuáles son los factores que están asociados? Pues los antecedentes de esos problemas de salud mental, el abuso sexual, la violencia, la intencionalidad del embarazo, la falta de apoyo y el autoestigma y el estigma percibido, que es fundamental. Aquí solamente les voy a mencionar para que puedan hacer búsqueda de este documento, que es la evidencia de un estudio que se llama Estudio Turnaway. Fue una aportación, ha sido una aportación muy valiosa en donde no se han encontrado diferencias entre los síntomas depresivos entre mujeres que pudieron acceder a un aborto y mujeres que no pudieran hacerlo por diferentes circunstancias. En el caso en el que fue hecho este estudio fue antes de que Trump hiciera las modificaciones. Por lo tanto, volvemos a reforzar cómo realmente la salud mental pre-aborto es fundamental para entender cómo se lleva a cabo los procedimientos, los malestares o las experiencias emocionales posteriores. Entonces, hay emociones negativas experimentadas en relación con el aborto que se van a ir identificando de acuerdo a cada momento. No es lo mismo al reconocer el embarazo, al tomar la decisión y al confirmar el éxito del procedimiento. Estos tres momentos son fundamentales porque esto le permite hacer una separación de las emociones que se van identificando y cómo se van manejando en el procedimiento o en el proceso. Por eso decimos nosotras y hablamos de el proceso embarazo-aborto. ¿En qué momento aparece la culpa y con qué está relacionada? Pues generalmente con la decepción, con los sentimientos de ambivalencia y sobre todo con personas que están mucho más relacionadas con pensamientos y creencias religiosas. Bueno, para cerrar y recuento final, les diría, un aspecto fundamental para nosotras, en este caso de los aprendizajes que hemos tenido, es cómo los determinantes sociales, las condiciones en las cuales se embaraza a una mujer, es decir, el cómo, el cuándo, en qué contexto se lleva a cabo ese embarazo, es importante considerarlo porque va a influir en la forma en la que viva esa experiencia. Y no es lo mismo en el antes, en el durante y en el después. Necesitamos saber y vemos lo importante que las mujeres tengan el reconocimiento de esos factores de riesgo, esos semáforos que pueden sonar como alertas para que estas mujeres o las personas con capacidad de gestar puedan identificar que lo que están viviendo a lo mejor está relacionado con sus condiciones y circunstancias y no necesariamente con la experiencia de aborto.
No es lo mismo, además, haber vivido una condición de género en donde se ha, digamos, ¿cómo se dice?, destacado la maternidad como algo ineludible, a cuando se ha planteado como algo que no necesariamente tiene que ser así, que se puede postergar. Entonces, tanto los factores de contexto como los factores de cuestiones personales influyen en toda esta situación. Y por lo tanto, es que cuando hablamos de aborto voluntario, salud mental y emocional, hablamos de malestares emocionales. No hablamos de que existe el síndrome posaborto, sino que hablamos de que existen factores de riesgo y existen factores protectores. Y yo diría que los acompañamientos que se realizan o de los procesos de apoyo emocional en procesos autogestivos son factores protectores y son factores protectores que debemos cuidar. Y en ese sentido, nosotras hablamos como de un infinito, digamos, en el proceso embarazo-aborto, con esta cierro, para decirles cómo en este diagrama podemos nosotras construir a partir del reconocimiento del embarazo, de las opciones, del balance, del compromiso, del éxito del procedimiento y del posaborto de aborto inmediato, bueno, hacer un replanteamiento de las ideas, de los contextos, de las creencias, de la historia de vida, de los planes y cómo al regresar nuevamente a lo que es la experiencia de embarazo, aborto, post-aborto, todo se mira de una manera diferente. Cuando se logran tomar en cuenta este semáforo que puede ser verde, no solamente por el pañuelo, sino que no hay condiciones necesariamente de riesgo, pero que tenemos los determinantes sociales propios de una sociedad patriarcal, bueno, pues serán mucho más manejables que haber tenido o venir de una familia con depresión, con alcoholismo, con abuso sexual, en fin, por poner una serie de ejemplos. Y con esto terminaría y les dejaría nada más puestas cuáles son nuestros datos de contacto, de correo, del Instagram y de Facebook. Y con esto les agradezco su atención y espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, Olivia, y gracias por traernos esta información, ¿no es cierto?, con relación a cómo también combatir el estigma alrededor del aborto para presentarle como una acción benéfica, ¿no? Y especialmente cómo poder presentarle desde la evidencia científica y la salud mental como esta posibilidad de sentir esta diversidad de emociones, ¿no es cierto?, no como algo negativo, pero especialmente cómo está atado a los determinantes sociales de la salud y de la salud mental. Es importantísimo que en general, ¿no es cierto?, para todas las personas, especialmente que va a determinar esto, el resultado de la salud mental de la mujer que pueda abortar. Muchísimas gracias, Olivia. Le doy paso a Alexandra. Yo quiero solamente comentar que se va la luz para mí a las 7, probablemente desaparezca, y ahí le voy a pasar la palabra a Tati. Entonces sigamos. Pero Alex, tú me dices si está bien si te mando un mensajito por el tiempo o te digo por el micrófono. Sí, mejor por el micrófono, así tomo conciencia de cuánto tiempo me queda. Dale. Gracias, Amy. Bueno, me gustó mucho la presentación de Olivia, creo que es una perspectiva diferente que también nos da como un montón de elementos que yo ahorita estoy así justo pensando y dándoles la vuelta de hacer este giro en la narrativa, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, es importante y creo que eso también es posible ya empezar a hacerlo, digamos, sobre la base de la despenalización que ya actualmente tenemos, que aunque es por causales específicas, pero ya desde ahí creo que es un punto importante para cambiar estas narrativas. Yo mi presentación más bien la he abordado un poco desde todavía, ¿no es cierto?, los impactos de la salud mental de las restricciones del aborto, que es lo que pues vivimos en la realidad nacional del Ecuador, donde, bueno, todavía hay restricciones legales, sociales, ¿no?
Bueno, ya Olivia ha hecho una excelente presentación sobre el síndrome posaborto. Yo solo abonaré a esta idea de que el síndrome posaborto no existe, ¿no? Y que es importante justamente utilizar las evidencias científicas para poder ir desarmando estas creencias que durante mucho tiempo, como Olivia bien lo dijo, pues lo que han hecho es crear temor en las personas respecto al aborto, ¿no? Pero no porque realmente haya una entidad clínica, digamos, que se pueda comprobar, ni... Y me encanta mucho el enfoque del malestar, yo lo comparto, porque la vida está llena de circunstancias adversas, está llena de problemas, está llena de cosas que no esperamos y sentir malestar es lo normal, ¿no? Y en ese sentido, pues despatologizar el malestar cotidiano es importante. Y parte de esta lectura es justamente esto de que el síndrome posaborto no existe. Entonces, esta lámina me la salto. Bueno, yo un poco lo que he ido como planteando también es un mito y unas realidades. El mito del que yo quería hablar ahora es que se cree que las restricciones al aborto solo afectan individualmente a las mujeres que acceden o que no acceden, ¿no es cierto?, al aborto. Pero algo bueno, yo he venido como planteando ya hace algún tiempo, bueno, no solo yo, obviamente, es que estas restricciones tienen un efecto sistémico sobre la salud mental de toda la comunidad, no solo de las mujeres, no solo de sus familias, sino de la comunidad en su conjunto, y eso también abona a la cuestión de que es un problema de salud pública, ¿no? O sea, que se tiene que abordar desde ahí, no es un problema privado, individual, que afecta mi esfera y mi fuero personal, sino que impacta a toda la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, podemos empezar a ver que las restricciones al aborto vulneran efectivamente los derechos de los hijos e hijas de las personas criminalizadas por abortar o las personas que han fallecido por abortos espontáneos y provocados. Y esta es una realidad que todavía no se ve con claridad, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de los niños, cuando hablamos de la defensa de la vida de los niños, estos niños quedan un poco como olvidados, ¿no es cierto? Y son niños que efectivamente ya existen, que tienen un sistema de vida, que están bajo el cuidado de una persona que por ser criminalizada, ¿no es cierto?, es alejada o por el contrario fallece, o muchos niños, por ejemplo, menores de 5 años han tenido que convivir con sus mamás dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y que también es un argumento importante para entender cómo hay esta afectación sistémica. Otro elemento que tiene que ver con la salud colectiva es que las restricciones al aborto están directamente relacionadas con el abandono escolar en todos los niveles, ¿no? Primario, lamentablemente, secundario, universitario. Y esto implica, bueno, en el Ecuador se calcula que esto implica 728 millones de dólares de ingresos no percibidos, pero ya en la vida concreta de la comunidad significa que se siguen repitiendo los círculos de pobreza, ¿no? Porque seguimos teniendo mujeres y familias que no logran salir de los círculos de pobreza por el abandono escolar y donde además se enfrentan a muchas otras precariedades que siguen, bueno, reproduciendo este ciclo incesante, ¿no es cierto?, de exclusión, de discriminación, de pobreza y que tiene que ver luego con la inseguridad, la violencia, etcétera, ¿no? Y finalmente también entender sobre este mito que las restricciones al aborto perpetúan los patrones sociales de pensamiento que cuestionan la autonomía que tenemos las niñas, las adolescentes, las mujeres y las personas con posibilidad de gestar sobre nuestros cuerpos. Y aquí yo hago un énfasis muy importante porque aunque la ley a veces nos parezca que solo es un papel, la ley crea realidades, la ley crea percepciones, la ley crea representaciones sociales, la ley crea la posibilidad de pensar en realidades que a lo mejor antes no estaban en nuestro horizonte, ¿sí? No es solo un papel, una burocracia para que quede ahora en el código sentado algo, sino que crea realidades. El momento en que logremos, ¿no es cierto?, la despenalización total por todas las causales, se va a crear una realidad que tiene que ver con la posibilidad de insertar estas narrativas
por ejemplo, del aborto como un acto benéfico, ¿sí? Hoy por hoy no podemos hacerlo porque la ley sostiene la estructura, la ley ratifica esa estructura que dice que las mujeres estamos obligadas a ser madres y no tenemos que tener autonomía sobre nuestros cuerpos porque pues, nuestros cuerpos les pertenecen a todos menos a nosotras. Entonces, yo creo que ese esfuerzo que hace Surcuna es muy importante, no solo en términos de los beneficios individuales, sino de la transformación colectiva, ¿no? De cómo vemos la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, y ahora hablando de las realidades. Las restricciones al aborto causan discapacidades y muerte, ¿sí? Y esto tiene que ver con el acceso o la dificultad de acceso a abortos seguros y las secuelas de los abortos inseguros, ¿no? Pero también tiene que ver con las autolesiones y las conductas suicidas ligadas a los embarazos no deseados. Y que en nuestro país esta es una realidad que no queremos ver. No queremos ver la realidad del suicidio y no queremos ver la realidad de que una importante cantidad de, sobre todo de mujeres y adolescentes que cometen suicidio, afrontan embarazos no deseados, ¿no? Y esta es una realidad que tenemos que enfrentar. Y también, obviamente, están las secuelas de abortos inseguros que tienen que ver con complicaciones que no afectan la vida de las mujeres y su entorno en ese momento puntual, sino que muchas veces permanecen de por vida, ¿no es cierto? Como las discapacidades y obviamente también las muertes maternas, que como dije, afectan pues a todo el entorno. También las restricciones, otra realidad es que las restricciones del aborto precarizan la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de las personas con posibilidad de gestar. Es decir, no es un impacto solamente ideológico, ¿no es cierto? No es solamente algo que se quede, sino que hay un impacto real, concreto en las condiciones de vida de estas mujeres, de estas niñas, de estas personas y de sus entornos, ¿no? Ya había dicho, ¿no es cierto?, la repetición de los círculos de pobreza debido al abandono escolar. Y tenemos otros dos factores que son las uniones maritales forzadas, ¿no? Lamentablemente, en nuestra sociedad ecuatoriana todavía es una práctica muy común, ¿no es cierto?, que frente a un embarazo no planificado, no esperado, la solución sea una unión marital forzada, que nosotros sabemos que predisponen el riesgo a la violencia doméstica y de pareja y que este riesgo se incrementa geométricamente mientras mayor es la diferencia de edad entre la mujer y su pareja. Y con lo cual, fíjense, estamos no solo repitiendo círculos de precarización económica, sino círculos de violencia, de desigualdad, ¿no? Que van, digamos, ensamblando este fenómeno que, bueno, ahora en Ecuador lo vivimos concretamente, ¿no? De la crisis social, de la delincuencia, de la inseguridad. Y que es importante también empezar a pensar cómo además estas uniones maritales forzadas van muy de la mano de esta idea de que las mujeres no tenemos control sobre nuestros cuerpos y que la maternidad es como el eje alrededor del cual tienen que girar todas las decisiones que se toman sobre nuestros cuerpos. Y otro elemento del que tampoco se habla mucho y me pareció importante plantearlo es justamente lo que llaman el Motherhood Wage Penalty, que es esta reducción, ¿no es cierto?, del salario percibido antes y después de tener hijos que afrontamos las mujeres. Y que tiene que ver principalmente con la precarización de las condiciones laborales, porque hay que balancear el trabajo de cuidado, que está principalmente enfocado en las manos de las mujeres, y el trabajo productivo. Y esto implica que no solo cuando hay un embarazo no deseado que tiene que llevarse a término de manera forzada, significa que esto que ya pasa con todas las mujeres que son madres, ¿no es cierto? Pero además de todas las otras cosas que afronta esta mujer, tiene que afrontar estas condiciones de precarización laboral, de flexibilización laboral, de reducción de sus ingresos. Y entonces ahí fíjense cómo va justo, esto podemos irlo enganchando con lo que ha dicho Olivia de los factores de riesgo, ¿no? O sea, son condiciones que tienen que ver con las mismas estructuras sociales que ponen en más riesgo a las mujeres. Todas las mujeres somos mamás, nos pasa el Motherhood Wage Penalty. Pero claro, hay unas condiciones protectoras, ¿no? A lo mejor en el entorno en el que estamos, a lo mejor el deseo mismo de maternar que me dice, bueno, ya un poco menos de plata nos arreglamos.
Y eso es lo que no logramos ver, que estas condiciones estructurales afectan de manera potenciada a quienes afrontan embarazos no deseados. Alex, 5 minutitos, porfa. Ya. Otra realidad, es la última, es que la maternidad forzada, que sería ya la consecuencia concreta de las restricciones al aborto, contribuyen al deterioro de la salud mental materna. Este también es un tema del que se habla poco y deberíamos hablar mucho. Maternar es un evento estresante que causa deterioro a la salud mental de las mujeres que maternan, porque hay una alta carga mental, hay un alto agotamiento físico y porque se reactivan los conflictos emocionales de nuestras propias infancias cuando maternamos. Ya, ese es el punto de partida para todas las personas que maternan, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estas personas que maternan logran desarrollar factores protectores, entre ellos el deseo consciente de maternar, ¿no? El maternar como parte de su plan de vida o de su proyecto de vida que les permite, pues, ubicar todas estas cargas que implica el maternaje de una manera, no sé, positiva, resignada, como ustedes le quieran decir, pero que son parte de la elección de vida que uno hizo, ¿no? Y que además, al ser una maternidad esperada, ¿no es cierto? Normalmente se pueden generar redes de apoyo para el cuidado, se establecen vínculos positivos con los hijos e hijas, y además un factor protector definitivamente es la disponibilidad de recursos económicos, ¿no? Que va muy ligada con la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos quiere uno tener. ¿Y qué pasa en cambio cuando hay estos factores de riesgo en relación a la maternidad? Que son la sobrecarga de trabajo de cuidado, que tiene que ver mucho con, pues, los patrones de división sexual del trabajo, pero también tiene que ver con la precarización económica, ¿no es cierto? Porque las mujeres que maternan y tienen la carga del trabajo de cuidado también tienen que trabajar productivamente porque de otra manera, pues, sus familias no sobreviven, ¿no? La falta de redes de apoyo, y esto tiene mucho que ver con el estigma del que hablaba Olivia, ¿no es cierto? O sea, aparte de que hay una maternidad forzada, hay un estigma sobre esa maternidad, y fíjense, solo pensando en el embarazo adolescente y temprano, ¿no? Cómo cortamos todas las redes de apoyo para estas madres adolescentes, o sea, el castigo extremo por haberse embarazado en la adolescencia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aumentando los factores de riesgo. Y por supuesto el estrés económico, que siempre va a ser un factor relevante para la salud mental. Y esto nos va a dar lugar, pues, factores como el incremento de la mortalidad y morbilidad materno-infantil. En el Ecuador, en las cifras de este último, del año pasado, las últimas cifras, lo que nos dicen las estadísticas es que la mitad de los casos de mortalidad neonatal prevenibles tienen que ver con niños y bebés que no recibieron los cuidados prenatales y postnatales mínimos. Y eso tiene mucho que ver con esto, el deseo de maternar, la posibilidad de tener redes de apoyo, ¿no es cierto? Y son problemas que se pueden evitar cuando nosotros tenemos una sensibilidad frente a lo que están afrontando las mujeres que maternan. También la maternidad forzada produce dificultad en los procesos de parentalización. Los procesos de parentalización son estos procesos donde se adopta imaginariamente a los hijos y se crea vínculos con los hijos, ¿no? No hay tal cosa como el espontáneo amor materno que surge en el momento cero en que nace el bebé, eso no existe. Hay unos procesos, como en cualquier relación humana, de creación del vínculo, y estos procesos no se dan adecuadamente o se dan con dificultad cuando hay maternidades forzadas, y obviamente esto puede desembocar en trastornos de salud mental, ¿no? Trastornos relacionados con la depresión y con la ansiedad, que son, digamos, muy comunes como el corolario común del deterioro de la salud mental materna. Bueno, esto es lo que yo tenía que decirles, y nada más un poco. Creo que es importante, ¿no es cierto?, empezar a poner estas discusiones sobre la mesa. Me ha encantado también lo que ha dicho Olivia sobre este continuo embarazo, aborto, yo diría embarazo, aborto, maternidad, ¿no? Porque es un continuo donde justamente se juegan todas estas representaciones y estos patrones de pensamiento que atrapan a las mujeres en esta fantasía de esta maternidad idealizada,
que contribuye a esto y también contribuye al estigma y al rechazo, ¿no es cierto?, a procesos como el del aborto. Entonces, espero que este aporte pues les haya servido para la reflexión, para tener más argumentos para ir pues sosteniendo este activismo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Alex, y gracias por traer también esta dimensión como poco discutida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando igual se exige esta maternidad, se forza la maternidad y estas restricciones del aborto, las consecuencias que tiene, ¿no? La vulneración de los derechos para los niños, niñas y adolescentes que van a tener que vivir con estas mujeres, ¿no es cierto? Estas madres que han estado en esta situación de una manera forzada o también si es que sobreviven a sus madres o sus madres están criminalizadas, ¿no? Entonces, es importante pensar en también todo este daño colateral que existe por estas restricciones, pero también lo que comentaba sobre el abandono escolar, ¿no es cierto? Las uniones maritales forzadas, el golpe de salario, ¿no? Después de la maternidad, que también nos trae cosas muy concretas de por qué es importante tener un acceso al aborto, ¿no? Y creo que también esto de la maternidad forzada como una causa de deterioro en la salud mental bien concreta con todas estas dimensiones, ¿no? Desde la precarización mismo de la vida, ¿no? De lo laboral, pero también de las relaciones, de estar perpetuada en esta relación que no se quiso, ¿no? Perpetúa también el malestar, ¿no? Y decías al inicio, ¿no? Para hacer un puente con lo de Olivia, que es importante eh, politizar el malestar, ¿no? Es importante politizar el malestar y creo que le daría también la continuidad a esa frase con que es importante politizar el bienestar, ¿no? El bienestar y la salud mental. Necesitamos saber que así como podemos sufrir y decir que sufrimos, es nuestro derecho seguir peleando por tener una vida en bienestar, ¿no? Así, muchísimas gracias, Alex. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, pueden ir poniendo en el chat. Yo voy a aprovechar y me voy a despedir para no desaparecer y vayan a decir que me he ido como malcriada. Me despido, muchas gracias, gracias por este espacio y estas exposiciones tan enriquecedoras y ya me van a contar de las preguntas después. Muchísimas gracias. Gracias, Amy. Y sí, bueno, justamente todo este tema de los cortes de luz hace que tengamos que a veces ponernos con los horarios así como solo irnos. Bueno, muchas gracias justamente a las dos ponentes, Olivia, Alexandra, qué lindo escucharlas y qué bacanes las reflexiones también que nos traen como a este espacio. Entonces, quisiera saber si de las personas que están acá acompañándonos en este webinar, existen preguntas, les gustaría como que nuestras invitadas el día de hoy les amplíen alguna información, algo que hayan mencionado. Este es el momento para, pues como para preguntar. Cuéntenos. Y si no hay preguntas, también nos estaban preguntando por interno si es que podemos tener acceso a las presentaciones. Entonces quería preguntarles, Olivia y Alexandra, si es que nos pueden enviar las presentaciones. Sí, claro, con todo gusto. Y me da gusto saludar a Mara que anda por acá, que la veo. Y Muchas gracias, Oli. Estaba a punto de alzar la mano y para hacer un comentario precisamente. adelante, ¿Es adelante. posible? Sí, por supuesto. Bueno, Adelante. gracias. Sí, bueno, la verdad es que es un gusto enorme ver a nuestra querida Olivia Ortiz aquí, verte activa, presentando, compartiéndonos. Es un gusto enorme, es un placer, Oli. Te abrazo con mucho gusto. Y bueno, quisiera contribuir como a este espacio que me ha parecido espectacular por las presentaciones. Es un comentario y quizá también una pregunta. Hace mucho tiempo que yo oigo que el personal de salud adopta ciertas fórmulas, ciertas frases, y una de las que más me llamaba la atención hace mucho tiempo era, después de la consejería, a veces las mujeres se reconcilian con el embarazo. Entonces, después de rechazarlo y de sentirse
realmente incómodas, rebeldes con ese proceso en su vida, no aceptarlo, en fin. Se habla como de, se reconcilia con el embarazo y es algo que siempre me causó como mucho escozor. Y bueno, me encantaría que ustedes puedan comentar un poco qué piensan de esa frase, cómo, cómo reaccionar a eso cuando uno lo escucha, ¿no? Porque quiero decirles que yo lo he visto muy instalado entre el personal de salud y tiene mucho sentido respecto a todo lo que ustedes comentan de estos procesos y estas reacciones que nos desencadena, pues la maternidad no deseada, el embarazo impuesto, en fin. Bueno, me apunto un poco. Creo que sí, también lo he escuchado mucho, Mara, tienes toda la razón. Y sabes, también lo he escuchado también entre acompañantes, no solamente en proveedores o proveedoras, no en acompañantes. Creo que yo pondría el énfasis en lo que s- significaría más bien cómo es que la mujer acepta o no acepta su propio embarazo. Y pondría el énfasis en la experiencia de la mujer. Creo que le daría un espacio a que cada mujer tuviera la posibilidad de dialogar cómo se siente. Por eso el estudio Turnaway me parece tan valioso, porque creo que hace referencia más a la experiencia de las mujeres y pone a las mujeres en el centro. Entonces, yo rescataría desde ahí cómo es que se podría recuperar esa misma de colocar a las mujeres en el centro, ¿no? Así de breve lo diría, más bien. No sé si Alexandra quiera comentar algo. Sí, sí, yo no lo he oído, pero entiendo como el sentido, ¿no? Que hay con esto y que tiene que ver con esta normalización y naturalización de la maternidad como destino, diría Simón de Beauvoir. Pero yo creo que justamente es una cuestión de la narrativa también. O sea, porque nosotros estamos, o digamos que estos discursos no antiderechos están mucho en crear estas narrativas bipolares, donde es bueno o es malo, eres pro vida o eres pro muerte, ¿no? Cuando en realidad esto que están diciendo sí es una realidad para muchas mujeres. O sea, si yo decido abortar ahora no significa que yo odio a los niños y nunca quiero ser mamá y odio el embarazo. Quiere decir que ahora, en este momento, en esta circunstancia de mi vida, el aborto es una solución para este momento. Y eso no tiene por qué condicionar mis decisiones posteriores, ni mis vínculos posteriores, ni mi relación con los embarazos posteriores que yo pueda tener. Eh, Ni siquiera, es decir, la necesidad de abortar en un momento particular de la vida ni siquiera tiene que ver con el deseo de ser mamá. O sea, yo puedo igual tener el deseo de ser mamá, solo que no ahorita, ¿no? Y creo que justamente no dejarnos caer en estas narrativas polarizadas es importante. Me puedo decir, sí, o sea, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? O sea, esto tiene que ver con una circunstancia de la vida, no con la identidad definitiva ni con un cambio que ya nunca se va a poder resolver y entonces esta mujer queda ahí dañada para siempre, ¿no? No se trata de eso y creo que en ese sentido es importante, como dice Olivia, ir valorando las experiencias de las mujeres, porque también la relación con la maternidad es un proceso que atravesamos toda la vida, ¿no? Es parte de la construcción de nuestra identidad en estas sociedades, pues, atravesadas por estos sistemas de dominación masculina, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y lo comenté como algo que creo que puede llegar a reflejar algo muy grave, porque creo que esta frase de, bueno, ya hablamos con ella, le dimos la consejería y se reconcilió con el embarazo, siempre me preocupa mucho que detrás de ello haya manipulación, persuasión, un intento de convencer cuando claramente tenemos a alguien que nos está expresando que no desea, ¿no? Y siento que es como ponerle tierrita encima a algo para que ya no se ve, ya se reconcilió con el embarazo, esto se solucionó. Y bueno, creo que es algo riesgoso. Gracias a ambas por comentarlo y nuevamente un abrazo y felicitaciones a las dos. Muchas gracias, Mara, y muchas gracias también Ale y Olivia.
Nos está pidiendo la palabra Piedad, entonces adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, mi nombre es Piedad, yo soy profesional de salud, soy acompañante también, soy enfermera y me toca de cerca este webinar porque mi experiencia más latente es ser enfermera psiquiátrica y acompañante de casos complejos en mi ser activista. Y a propósito de las palabras de Mara, me parece sumamente grave que ciertos profesionales de salud cometan una falta a sus códigos de ética cuando provocan esta reconciliación de las mujeres con la maternidad. Porque a quienes somos profesionales de salud se nos enseña siempre que está prohibido hacer transferencia de nuestros propios deseos o de nuestros propios códigos morales y de ética a pacientes, usuarias. Entonces, debiese ser castigado en una consejería médica o dentro de este sistema biomédico provocar una reconciliación. Entonces, cuando llega una mujer que está en conflicto con su maternidad y ha planteado que el aborto es una opción, la idea es que esa conserjería vaya entregando toda la información sobre la mesa y que la voluntad de la mujer sea la que prime por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Como, o sea, desde una mirada menos hegemónica que el modelo que ya conocemos. Entonces me parece que si una profesional de salud busca esa reconciliación, está rompiendo su mandato, digamos, a asegurar la salud como la entendemos, pienso. Creo que los profesionales pueden aplicar otras cosas como escalas, instrumentos, escala de Edimburgo, de Ocacha, de Beck, y ahí tener sus argumentos para medir cosas que tienen que ver con la salud mental, pero en ningún caso, nada, anular la voluntad de una mujer. Eso quería mencionar. Y agradecer muchísimo a el espacio y a Surcuna y a las ponentes también, y a Mara por el comentario, por eso me animé a hablar. Gracias. Pues yo me atrevería también a comentar, reforzar esto, porque creo que los proveedores o profesionales de la salud están enganchados en esta idea del aborto como un problema. Entonces, cuando lo plantean de esta forma, es una manera mental también como decir, ah, se resolvió el problema, ¿no? Y se resolvió desde el mandato social, desde el mandato de género. Y creo que es una forma de regresarlos a reflexionar sobre ese peso que tienen los mandatos también sobre ellos mismos. Entonces, creo que podemos tomarlos como pretextos para llevarlos a esos lados y reflexionar, ¿no? Cuestionarlos, porque mientras transformamos esta narrativa del aborto como un problema y ahora que lo venimos construyendo desde una perspectiva afirmativa, narraciones, digamos, en el caso de acompañamiento emocional posaborto que hemos venido trabajando, nosotras decimos que lo que estamos haciendo es reforzar qué es lo que la mujer afirmó para sí misma, no que rechazó. Y el lenguaje tradicional es que las mujeres rechazan un embarazo y lo que nosotras ponemos enfrente en el posaborto es qué es lo que las mujeres afirman para ellas mismas. Entonces, creo que en lo que vamos haciendo esa traducción y esa transición que ya se está haciendo, que en México yo les decía, pues Jalisco se integró a la despenalización hace 2 semanas y se está lidiando de todos modos con muchas de estas narrativas y se van a seguir lidiando el resto del país. Son
32 estados y 15 siguen lidiando con eso. Entonces, creo que tenemos que seguir lidiando, ahora casi la redundancia, con estas narrativas que vamos a ir transformando. Y entonces aprovechemos cuando los profesionales de la salud los ponen enfrente para decir, ah, te caché, o algo así, ¿no? Es como estás desde ese otro lado que es el que no queremos seguir reforzando, ¿no? Bueno, solo quería complementar. Gracias. Muchas gracias. Olivia, Alexandra, Piedad, Mara, también por sus preguntas. Si alguien más tiene preguntas, pues las puede dejar por acá. Em, también nos están preguntando en los chats, me parece que, a ver, Alejandra nos dice, Olivia, ahora que en Jalisco es legal el aborto, ¿cuál es el proceso que han seguido para desestigmatizarlo a nivel social? No, bueno, son dos cosas diferentes, querida Alison. En realidad, una cosa es la despenalización y todo lo que esto implicó, y la otra parte es lo que tiene que ver con desestigmatizar. Eso es algo que viene trabajándose hace mucho tiempo. Creo que Mara también y Paz ha venido trabajando mucho y se seguirá trabajando mucho más. No está resuelto. Creo que eso es una labor todavía pendiente. Entonces, ojalá fueran procesos paralelos que se pudieran ir construyendo y reforzando así, pero desafortunadamente no es así, sino que va por partes, ¿no? Muchas gracias, Olivia. También Iván Jaramillo nos pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos para un acompañamiento psicológico integral para mujeres o personas con posibilidad de gestar post-aborto, aparte del asesoramiento en salud sexual y reproductiva? Bueno, en el caso nuestro lo que hacemos es que les invitamos a que hagan, registren su solicitud y a partir de ahí nosotras asignamos a un acompañante, nos asignamos y damos el trabajo de acompañamiento. Dependiendo, comenzamos con 3 sesiones y si son necesarias más sesiones, trabajamos más sesiones con las personas. Son 3 sesiones gratuitas que damos en el acompañamiento y yo lo vengo realizando hace 17 años de manera individual y virtual y en los últimos 5 años desde la colectiva ADAS. Muchas gracias, Olivia. Otra pregunta que nos hacen acá, Paola García dice, hola, muchas gracias por compartirse. He escuchado en algunos espacios la discusión sobre un aborto puede ser clandestino, pero seguro. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Sí, bueno, sí, es verdad, porque la clandestinidad tiene que ver con la ley, no necesariamente con que algo sea legítimo o no, sino lo que dice en la ley de ese territorio, ¿no? Y la clandestinidad tiene que ver con eso, con que está prohibido como en nuestro país, con que está penalizado, pero eso no significa que que tenga que ser en condiciones de inseguridad. Y esto, fíjense cómo un poco también es empezar a revalorizar las prácticas, ¿no? Las mujeres han abortado desde el inicio de los tiempos de manera segura, ¿sí? Y bueno, es la medicalización también de estas prácticas de las mujeres lo que nos expone a los abortos inseguros, y es también parte de ir retomando estos espacios de los saberes femeninos, del control sobre nuestro cuerpo, a la par que hacemos que no sea clandestino como pues con iniciativas como la de Justa Libertad, ¿no es cierto? Que también hay que cambiar pues la ley. Pero sí, es así, lo clandestino no significa ilegítimo. Así es, y creo que justamente las opciones de los medicamentos y la ampliación y todo lo que las guías de la OMS nos han acercado, nos ponen enfrente que los procesos autogestivos pueden ser ahora mucho más seguros para las mujeres, aún en condiciones de ilegalidad. Así es. Bueno,
Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Olivia, por acompañarnos en este espacio, y muchas gracias también a las personas que se lograron conectar a esta sesión. Ha sido muy, muy importante y muy valioso. Justamente Steffi también se está despidiendo. Ha sido bien, bien lindo tenerlas acá y poder escucharlas. Justo como lo decía Amy al principio, sí, o sea, estamos celebrando también el mes de la salud mental y qué importante poder hablar de la salud mental también en estas circunstancias y poder reflexionar que finalmente en el tema de, digamos, del acceso al aborto, o mejor dicho, el acceso al aborto y las condiciones de ese acceso predetermina muchísimo la salud mental también de las mujeres que acceden a un aborto. Entonces, sí era súper importante traerlo a este espacio y poderlo conversar. Y pues nada, que les agradezco muchísimo por participar y por acompañarnos. Sobre las presentaciones, entonces quedaría pendiente que nos las compartan y luego ya yo les haría llegar a las personas que justamente nos estaban preguntando el día de hoy. Muchas gracias y ya voy a proceder a cerrar justamente la sesión. Y nada, que tengan una linda noche y un feliz resto de la semana. Chao. Que Muchas tengan gracias, una linda noche, ha sido una charla muy valiosa y agradecemos a las personas que han intervenido. Buenas noches.